Ya, ahora dentro de las formas del Estado nos toca revisar el Estado federal. Ya revisamos a qué corresponde, el concepto, cómo se clasifica. Nos toca entonces interiorizarnos en el concepto de Estado federal. En la forma jurídica, esta forma jurídica de Estado federal tiene antecedentes inmediatos en la Constitución de Filadelfia del año 1787, que reemplazó la Confederación de Estados que había sido creada después de la independencia de los Estados Unidos. Son estados federales, por ejemplo, Alemania y Suiza en Europa, Estados Unidos, Canadá y México en Norteamérica, Argentina y Brasil en Sudamérica, y en Asia está Rusia. ¿Cómo se caracteriza esta forma jurídica de Estado? Tiene existencia de diversos puntos de impulsión política y gubernamental. Existe una pluralidad de ordenamientos constitucionales. La soberanía es única e indivisible, es una sola. Existe solo una nacionalidad, la del Estado federal. El poder de los pueblos del Estado federal se extiende a todos los habitantes del Estado. Su finalidad es omnicomprensiva en el Estado federal. Subordinación de los Estados miembros al Estado federal. Autonomía de los Estados miembros. Y participación de los Estados miembros. Esas son las características. Existe otro concepto de, del profesor Prelot referente a el Estado federal. Dice que es aquel donde existe una pluralidad de ordenamientos constitucionales, entre los cuales destaca uno como principal, que es el del Estado federal, y al cual están subordinados los demás, sin perjuicio de que se le reconozcan formas de participación a los ordenamientos constitucionales menores. Entonces vamos ahora a las características en detalle. Existencia de diversos centros de impulsión política y gubernamental. Bajo esta modalidad de Estado federal existen diversos centros de impulsión política y gubernamental. Por un lado está el poder central y por otro están los poderes locales. El poder central se identifica con el Estado federal. Los poderes locales son los Estados miembros que integran el Estado federal, y estos son denominados provincias, cantones o países. Luego, está la pluralidad de ordenamientos constitucionales. Esto supone la existencia de una constitución federal y constituciones locales. Constitución federal del Estado y leyes federales. Cada Estado tiene su propia, además de la Constitución del Estado federal, cada Estado tiene su propia normativa interna dentro de su competencia, dentro de la competencia de la Constitución del Estado federal, fijado y delimitado. La Constitución federal está dotada de primacía respecto de las constituciones locales o internas de los Estados miembros. Entonces, en el caso de la normativa interna de los Estados miembros, existen constituciones locales, leyes locales y ordenanzas. La Constitución federal, a su vez, tiene jerarquía superior, regula el cuadro básico institucional y las facultades de los Estados miembros. Supone la existencia de una Constitución federal y constituciones locales. Las constituciones locales están supeditadas a la competencia de la Constitución federal, quien las delimita, regula el cuadro básico y las facultades que tienen estos Estados miembros, es decir, hasta dónde pueden actuar. Por lo tanto, la Constitución federal tiene una jerarquía superior en las constituciones, en la principal, en la 1. La soberanía es única e indivisible, es una sola. La distribución de funciones y competencias entre el Estado federal y Estados miembros. El poder político se radica exclusivamente en el Estado federal. La soberanía del Estado federal no se distribuye en los Estados miembros. Los Estados miembros
no son soberanos, sino solo autónomos. Pueden ejercer las atribuciones y derechos que la Constitución y las leyes que rigen para todo el país le atribuyen. Existe una sola soberanía. Los Estados miembros no son soberanos, son solamente autónomos. Existe solo una nacionalidad, la del Estado federal. El Estado federal forma una sola personalidad jurídica. De acuerdo al derecho internacional, existe una sola soberanía y una sola nacionalidad. El poder de los pueblos del Estado federal se extiende a todos los habitantes del Estado. Al ser la soberanía indivisible, el poder de los órganos del Estado federal se extiende a todos los habitantes del Estado federal. Existe una sola soberanía. Entonces existe una legislación, una administración, un poder judicial. En ese sentido. Finalidad omnicomprensiva del Estado federal. Abarca la totalidad, tanto desde el punto de vista exterior del Estado como del gobierno interior. Subordinación de los Estados miembros al Estado federal. Existe una sumisión de los Estados miembros al Estado federal que se manifiesta a través de diversas instituciones. Las leyes que dicta el Estado federal se convierten por el solo hecho en obligaciones y ejecutorias, como las leyes federales de cada Estado particular, es decir, se incorporan automáticamente a la legislación de cada Estado. Los conflictos entre estos y el Estado, los Estados miembros y el Estado federal, y el Estado federal se resuelven mediante órganos creados por la Constitución Federal. Los Estados miembros tienen la facultad para dejar sin efecto, no tienen la facultad para dejar sin efecto, invalidar o anular las decisiones adoptadas por la Constitución Federal. Los Estados miembros no tienen derecho de secesión o el derecho a emanciparse del Estado federal. Autonomía de los miembros de los Estados miembros. Cada Estado miembro es libre de administrarse políticamente en el ámbito interno de forma autónoma. Cuenta con autoridades propias elegidas generalmente por votación popular y tribunales propios. Esto es una consecuencia histórica y geopolítica que conduce a una pluralidad cultural en la población y territorio. Participación de los Estados miembros. Los Estados miembros participan en las decisiones adoptadas por el poder central mediante representantes de dichos estados. ¿Quiénes son estos representantes? Los senadores, gobernadores, que inciden en las decisiones del poder central. Y esta sería la cápsula de Estado federal.